Jazmín Santamaría tenía 9 años, una trenza mal hecha por su padre y una fe absoluta en las fuentes de los deseos. Por eso, cuando vio aquella fuente antigua en medio de la plaza del pueblo, con el mar brillando al fondo y las monedas temblando bajo el agua, se soltó de la mano de Gabriel como si acabara de encontrar una puerta secreta. «Papá», dijo con los ojos abiertos de emoción, «tenemos que pedir uno». Gabriel Santamaría, el CEO más temido de Madrid, el hombre que podía cerrar una negociación millonaria sin mover una ceja, miró la fuente como si fuera un enemigo absurdo. «Cariño, las fuentes no conceden deseos. Eso dicen los adultos que nunca las usan bien». Él quiso sonreír. Le salió apenas una sombra. Hacía un año que su esposa había muerto, un año en el que Gabriel había aprendido a respirar sin llorar, a trabajar hasta la madrugada y a fingir que estaba bien delante de todos menos de su hija. Jazmín lo sabía. Los niños que pierden demasiado pronto a alguien aprenden a mirar cosas que ningún adulto se atreve a decir. Por eso metió una mano en el bolsillo de su vestido, sacó una moneda pequeña y se la puso en la palma. «Tírala tú». «¿Y qué tengo que pedir?» Jazmín se quedó seria, demasiado seria para una niña de 9 años. «Que vuelvas a ser feliz». Gabriel sintió que algo se le rompía en silencio. «Jazmín, no feliz de mentira, papá. Feliz como antes, con una novia que te haga reír, con alguien que te mire bonito, con alguien que te abrace cuando yo esté dormida y no pueda cuidarte». Él cerró los dedos alrededor de la moneda. Durante un segundo, el ruido de la plaza desapareció. Solo quedó su hija mirándolo como si ella fuera la adulta y él el niño que necesitaba permiso para seguir viviendo. «Lo único que me importa es verte feliz a ti», susurró él. «Entonces, hazme caso». Gabriel soltó una risa baja, cansada, rendida, y tiró la moneda. El metal cayó al agua con un sonido pequeño. Jazmín cerró los ojos con fuerza. Gabriel no pidió nada. O eso creyó. Porque en el mismo instante en que la moneda tocó el fondo de la fuente, una voz femenina sonó detrás de ellos. «Gabriel Santamaría». Él se giró. Una mujer elegante, rubia, vestida como si hubiera salido de una revista de Madrid, lo miraba con una sonrisa demasiado grande. Jazmín abrió los ojos, miró a la mujer, miró la fuente, y después miró a su padre con una expresión de triunfo absoluto. La fuente había respondido, o al menos eso creyó ella. Si quieres saber si esa fuente realmente acertó con su deseo, o si la magia, como casi siempre, tardó un poquito más en encontrar el camino correcto, quédate hasta el final. Dale like y suscríbete a Enamórate de esta historia, porque lo que viene a continuación te va a tener pegada a la pantalla. Empezamos. La mujer se acercó con la seguridad de alguien acostumbrada a que las puertas se abrieran solas. Llevaba un vestido de lino color crema, gafas de sol subidas sobre el cabello rubio perfectamente liso y un bolso que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mitad de las casas de aquel pueblo. «No puedo creerlo», dijo, llevándose una mano al pecho. «Gabriel Santamaría, aquí, en Caleta Blanca. Qué casualidad tan... del destino». «Renata», dijo Gabriel con la cortesía exacta de quien reconoce a alguien sin alegrarse particularmente. «Qué sorpresa. Estoy aquí con las chicas de Escapada, Villa de los Pellicer. ¿La conoces? Está a 15 minutos». Renata bajó la vista hacia Jazmín y su rostro se transformó en una expresión de ternura tan repentina que pareció ensayada. «Pero qué niña más adorable. ¿Es tuya?» «Es mi hija, Jazmín». «Jazmín», repitió Renata alargando la i como si el nombre fuera una pieza de joyería. «Precioso, precioso nombre». Jazmín, que todavía tenía los ojos brillantes por la moneda recién lanzada, miró a Renata con una intensidad que ningún adulto presente supo interpretar correctamente. «Bueno», dijo Gabriel con el tono de quien intenta cerrar una reunión que se alargó demasiado. «Un placer verte, Renata. Vamos un poco tarde, así que...» «¿Tarde para qué?» «Vamos a comer». «¡Qué bien!». Renata se giró hacia un grupo de mujeres que la esperaban a unos metros, todas con el mismo tipo de elegancia veraniega, y les hizo un gesto rápido con la mano, del tipo, «ahora las alcanzo». «Yo también tengo hambre. Las chicas pueden seguir sin mí, de todas formas, solo van a mirar tiendas y yo ya tengo todo lo que necesito de esta vida». Una frase, por cierto, que decía mucho más de lo que ella pretendía.
Gabriel abrió la boca para decir que en realidad no era una invitación, pero Jazmín, que llevaba 9 años perfeccionando el arte de adelantarse a su padre en cualquier conversación incómoda, dio un paso al frente. ¿Te gusta el pescado?, le preguntó a Renata con una seriedad absoluta. Me encanta el pescado. Hay un lugar con vista al mar, lo vimos antes. Tiene mesas afuera. Pero qué niña más adorable, repitió Renata, esta vez dirigiéndose a Gabriel, como si Jazmín fuera una mascota particularmente bien entrenada. ¿Me dejan acompañarlos? Prometo no ser una molestia. Gabriel miró a su hija. Su hija lo miró a él, con una expresión que combinaba expectativa, esperanza y la certeza absoluta de estar presenciando el cumplimiento de un milagro. Y aquí, Gabriel Santamaría, quien una hora antes había cerrado la compra de un edificio entero en el centro de Madrid sin pestañear, se encontró completamente incapaz de decirle no a esa cara. «Claro», dijo sin ninguna convicción. «Por aquí». El restaurante era pequeño, blanco, con mesas de madera desgastada por la sal y un toldo a rayas azules que se movía con la brisa. Desde la terraza se veía el mar entero, extendido como una sábana azul recién planchada. Renata se sentó como si estuviera evaluando el lugar para una reseña que ya tenía pensado escribir mal. «Es rústico», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Encantador, muy auténtico». Auténtico es, como todos sabemos, la palabra que usa cierta gente para decir barato, sin que suene grosero. Jazmín, en cambio, miraba todo con la fascinación de quien encuentra un reino nuevo. Las servilletas de tela, el frasco con flores silvestres en el centro de la mesa, un gato anaranjado que dormía bajo una silla vacía como si pagara alquiler ahí. «Buenas tardes», dijo una voz. Y entonces apareció Camila. Llevaba el delantal del bistró atado a la cintura, el pelo recogido a medias, porque la otra mitad había decidido independizarse con el viento, y una sonrisa que no parecía estar actuando para nadie. Dejó 3 vasos de agua sobre la mesa con la economía de movimientos de alguien que ha hecho ese gesto miles de veces, y se quedó un segundo de más mirando a Jazmín. «Hola», le dijo agachándose un poco. «Me gusta tu vestido». «¿Lo elegiste tú?» «Sí», respondió Jazmín, sorprendida de que alguien le preguntara algo así. «Mi papá no sabe combinar colores». «Eso lo nota cualquiera», dijo Camila, mirando de reojo la camisa de Gabriel, que en efecto combinaba mal con casi todo lo que él se hubiera puesto encima. «Pero no se lo digas, los hombres se ofenden con esas cosas». Gabriel levantó una ceja. «Estoy aquí». «Lo sé», dijo Camila sin inmutarse y le entregó la carta. «¿Le explico el menú o prefiere que adivine? Porque, sin ánimo de ofender, tiene cara de pedir lo más simple, gracias, y arrepentirse después. Damas y caballeros, alguien, en algún restaurante de algún pueblo costero, acababa de leer a Gabriel Santamaría como un libro abierto en menos de 10 segundos. Algo que ni su junta directiva, en 7 años, había logrado. Gabriel, para su propia sorpresa, sintió que la comisura de su boca se movía, apenas, pero se movió. «Sorpréndame», dijo. «Eso», respondió Camila, «es lo más inteligente que me han dicho hoy». Y se fue hacia la cocina, dejando a Renata mirándola con la expresión de alguien que acaba de notar una mancha en su vestido nuevo. «Qué particular», dijo Renata. «El servicio aquí es muy informal». «A mí me cae bien», dijo Jazmín, sin levantar la vista del frasco de flores. Renata sonrió, pero fue una sonrisa que, si pudiera hacer ruido, habría sonado a algo apretándose. La comida llegó acompañada de comentarios de Renata sobre absolutamente todo, que el aceite de oliva se notaba que era del supermercado, que en Madrid había un sitio muchísimo mejor, pero claro, hay que conocer gente, que el verano pasado había estado en una isla privada donde, cito, «ni siquiera hay que pedir, simplemente aparece lo que necesitas». Gabriel asentía con la cortesía de quien ha aprendido a sobrevivir reuniones de directorio sin escuchar una sola palabra. Jazmín, en cambio, no apartaba los ojos de la puerta de la cocina. Cuando Camila volvió para retirar los platos, se inclinó hacia Gabriel con una media sonrisa. «¿Y a su esposa qué le traigo? Tenemos un postre de limón que, sin exagerar, ha hecho llorar a turistas alemanes». Hubo un silencio del tipo que en cualquier mesa familiar hace que alguien se atragante con el agua.
No, dijo Gabriel, rápido. No es mi esposa. 4 palabras. 4 palabras sencillas, dichas 1000 veces antes, en 1000 contextos distintos. Y sin embargo, esa tarde, esas 4 palabras llevaban algo más. Un año de no decirlas en voz alta. Un año de que nadie le preguntara. Camila levantó las manos, en un gesto rápido de disculpa. Perdón, no quise... Todavía se están conociendo, dijo Jazmín. Todos en la mesa la miraron. Jazmín, con total naturalidad, le hizo un guiño a Camila. Un guiño exagerado, torpe, de los que hacen los niños cuando creen que están siendo muy sutiles. Camila parpadeó. Y entonces, sin que nadie se lo esperara, soltó una carcajada corta, genuina, que le arrugó la nariz. «Ah, perdón», dijo recuperando la compostura con la mano en el pecho. «Es que la señorita tiene más estilo para presentar gente que la mitad de los anfitriones que conozco. Soy muy buena para eso», confirmó Jazmín con absoluta seriedad. Y ahí, en menos de un minuto, sucedió algo que ni Renata, con todo su perfume francés, logró en una hora. Camila y Jazmín se hicieron cómplices. Las dos se rieron de la misma broma. Las dos, sin saberlo todavía, acababan de empezar algo. Renata, que se había quedado fuera de ese intercambio, recompuso su sonrisa. «Bueno», dijo dirigiéndose a Gabriel con un tono que pretendía ser casual y no lo era. «Ya que estamos aclarando malentendidos, Gabriel, deberíamos salir, tú y yo, mañana por la noche. Conozco un sitio aquí cerca, mucho más...» Miró brevemente alrededor. «Acorde». Gabriel sintió que el tenedor se le quedaba quieto a mitad de camino. «Renata, agradezco la invitación, pero estoy aquí con mi hija. No puedo simplemente... Camila puede cuidarme». La frase salió de Jazmín con la velocidad de quien lleva preparándola desde que vio el delantal de Camila. Camila, que en ese momento estaba retirando un plato, se quedó inmóvil. «¿Yo? Mañana es tu día libre», dijo Jazmín, como si hubiera investigado el asunto con meses de anticipación, cuando en realidad lo había escuchado 30 segundos antes, cuando Camila se lo comentó a otra mesera. «Y eres de aquí. ¿Me podrías enseñar el pueblo?» Resulta que los niños, además de creer en fuentes mágicas, también escuchan todo. Absolutamente todo. Tomen nota. Gabriel abrió la boca para decir que no, que era mucho pedir, que Camila ni siquiera los conocía, que... «Claro», dijo Camila. Lo dijo con la misma facilidad con la que minutos antes había recomendado el postre de limón. Se encogió de hombros, miró a Jazmín y añadió: «Mañana te enseño dónde están los mejores churros del pueblo, y un par de secretos que ni los locales cuentan». «¿Secretos, secretos?» «Los más secretos». Jazmín se giró hacia su padre con una expresión de victoria tan absoluta que Gabriel no tuvo más opción que asentir. «Está decidido, entonces», dijo Renata, satisfecha, sin notar, o sin querer notar, que la decisión que de verdad importaba en esa mesa no tenía nada que ver con ella. El día con Camila fue, según Jazmín, el mejor día de toda mi vida, incluyendo cumpleaños. Caminaron por el muelle viejo, donde Camila le enseñó a reconocer los barcos de los pescadores por el color de la pintura descascarada. Comieron churros recién hechos, calientes, que quemaban los dedos y valían la pena igual. Camila le contó la leyenda, probablemente inventada en el momento, de que la fuente de la plaza había sido construida por un marinero que esperó 30 años a una mujer que nunca volvió y que por eso, decía la gente, los deseos pedidos ahí tardan, pero llegan. «¿Cuánto tardan?», preguntó Jazmín con un interés que no era exactamente infantil. «Eso depende de lo despistada que sea la persona que tiene que recibirlos», dijo Camila, sin sospechar absolutamente nada. Esa noche, Gabriel se vistió para la cena con Renata de la misma manera en que se vestía para reuniones que sabía, de antemano, que iban a ser un desastre, con eficiencia, sin entusiasmo y revisando el reloj más de lo necesario. Volvió al apartamento poco después de las 11. La puerta se abrió en silencio. La luz de la sala estaba baja, apenas la del televisor donde una película de dibujos animados seguía sonando con el volumen casi en cero. Jazmín dormía profundamente, acurrucada contra el costado de Camila, que tenía los pies descalzos sobre la mesita y un libro abierto, boca abajo sin leer, sobre el regazo. Camila levantó la vista cuando lo escuchó entrar. «¿Tan mal?».
preguntó en voz baja, para no despertar a la niña. Gabriel se dejó caer en el sillón de enfrente, con el peso exacto de un hombre que ha sobrevivido a algo. Me habló 40 minutos de un bolso que cuesta más que mi primer coche. Camila se llevó una mano a la boca. No. Tiene nombre. El bolso. Tiene nombre propio. No. Se llama Constance. Camila intentó no reírse. Falló. La risa le salió baja, contenida, con los hombros temblando para no despertar a Jazmín, y dos hoyuelos aparecieron en sus mejillas como si hubieran estado esperando todo el día el permiso para salir. Y entonces, sin que él lo planeara, sin que tuviera ningún sentido en su agenda mental de cosas que un CEO hace, Gabriel también se rió. «Espera aquí», dijo Camila, levantándose con cuidado para no mover a Jazmín, y volvió de la cocina con 2 copas y una botella sin etiqueta elegante. No es de colección, no tiene apellido, no viene en caja de madera, pero acompaña bien las tragedias sociales. Gabriel miró la botella, después a ella. «¿Siempre tienes vino barato a mano para emergencias de gente rica?» «Soy mesera en un pueblo turístico desde los 18 años», dijo Camila, sirviendo 2 copas con total naturalidad. «He escuchado historias mucho peores que la de Constance». Llevó a Jazmín a la habitación. Gabriel se ofreció, pero Camila ya la tenía en brazos, dormida, con la cabeza apoyada en su hombro, y le hizo un gesto de que no, que ella podía, y volvió al sofá con las piernas cruzadas bajo el cuerpo, como si llevara toda la vida sentándose así, en ese sillón que era de otra persona. Hablaron. De nada al principio. Del pueblo en invierno, cuando los turistas se van y las calles se quedan para los que sí vivimos aquí. De la universidad que Camila no terminó porque su padre se enfermó un verano y alguien tenía que pagar el alquiler. De Madrid, que Gabriel describió con el cariño distante con que se describe una oficina muy grande, y después, sin que ninguno de los dos lo decidiera del todo, de cosas más importantes. Aquí viene un dato que probablemente a Gabriel no le guste que compartamos, pero háganos el favor de no decírselo. Durante esa conversación, mientras hablaban de cualquier cosa, él pensó, solo por un segundo, solo de pasada, que llevaba 1 año sin sentirse tan poco solo en una habitación con otra persona despierta. Por supuesto, lo justificó de inmediato. Era el vino, pensó. Era el cansancio. Era, probablemente, el alivio de no tener que hablar de bolsos con nombre propio. El cielo empezó a aclararse del lado del mar, ese azul casi gris que antecede al amanecer, y Camila, que llevaba despierta desde las 6 de la mañana porque su turno en el bistró empezaba temprano, se quedó dormida a mitad de una frase, con la cabeza apoyada de costado contra el respaldo del sofá y una mano todavía sosteniendo, sin sostener, la copa vacía. Gabriel se quedó quieto. La luz del amanecer entraba por la ventana abierta y le caía de perfil, dorada y suave, dibujando el contorno de su cara, la curva de la nariz, las pestañas. Ella respiraba lento. Tenía el pelo suelto sobre la cara y un mechón se movía apenas con cada exhalación. Gabriel Santamaría, que había firmado contratos sin leer la letra pequeña, que había despedido directores generales sin que le temblara la voz, se quedó mirando a una mujer dormida en su sofá durante un tiempo que si alguien le hubiera preguntado, habría jurado que fueron 10 segundos. Fueron casi 4 minutos. Con cuidado tomó la copa de su mano. Ella ni se inmutó, y la dejó en la mesa. Después fue a buscar una manta a la habitación donde Jazmín dormía abrazada a una almohada como si fuera un tesoro, y volvió. Se inclinó sobre Camila. La cubrió con la manta, despacio, con el mismo cuidado con que se cubre algo que no debería romperse. No la tocó. Ni siquiera se permitió tocarle el rostro, aunque por un instante, solo un instante, absurdo y peligroso, quiso apartarle ese mechón de pelo de la cara. En cambio, se quedó de pie frente a ella, en la luz azulada del amanecer, con una certeza extraña que no supo nombrar todavía. Hacía 1 año que no quería cuidar a nadie que no fuera su hija. Y ahora, sin pedirlo, sin planearlo, quería cuidar también a esta mujer que ni siquiera sabía cómo se apellidaba. Para que quede registrado, esto, señoras y señores, es lo que en ciertos círculos técnicos se llama estar absolutamente perdido y no tener idea. Gabriel todavía cree que esto es gratitud. Que alguien le avise, cuando sea el momento. Los días siguientes adquirieron un ritmo nuevo,
uno que Gabriel no había planeado y que, sin embargo, no se molestó en cambiar. Por las mañanas, mientras él revisaba correos en la terraza con el ceño fruncido, porque ciertos hábitos de SEO no se curan con aire de mar, Jazmín desayunaba contando, con lujo de detalle, todo lo que Camila le había enseñado el día anterior. ¿Cómo se llaman los nudos de los pescadores? ¿Por qué el mar huele distinto antes de que llueva? La diferencia entre una gaviota educada y una maleducada, clasificación que, según Jazmín, era completamente objetiva y verificable. Renata, por su parte, intentaba seguirle el ritmo a su manera. Le regaló a Jazmín un vestido de una boutique de la villa donde se alojaba, de un color rosa pálido, que la niña agradeció con educación y nunca volvió a usar. La llevó a una excursión en lancha privada, donde Jazmín se aburrió tanto que terminó dibujando en el dorso de la mano con un bolígrafo prestado. Le mostró fotos de fiestas, de gente sonriendo con copas, de lugares que, según Renata, algún día cuando seas mayor vas a entender por qué son importantes. Jazmín asentía, pero por las noches, cuando se cepillaba los dientes, le decía a su padre cosas como: «Renata me regaló un vestido que pica», o «Renata me preguntó si yo también quiero tener un bolso con nombre», o una noche, mientras Gabriel le hacía, mal, como siempre, la trenza para dormir: «Papá, ¿y si la fuente se equivocó de persona?». Gabriel se quedó con los dedos quietos sobre el cabello de su hija. «¿Por qué dices eso?». «Porque la señora apareció justo cuando tiraste la moneda. Eso quiere decir que ella es la respuesta». «Pero... Pero tú no sonríes con ella como sonríes con Camila. Ahí está, damas y caballeros, 9 años, y ya sabe leer a un hombre mejor que sus propios accionistas». Gabriel sintió que el aire de la habitación cambiaba, aunque ninguna ventana se hubiera movido. «Las fuentes no se equivocan, cariño», dijo, en un tono que pretendía sonar firme, y le salió, en cambio, un poco frágil. Jazmín se giró para mirarlo, con esa seriedad absoluta que solo tienen los niños cuando están a punto de decir algo que va a desarmar a un adulto por completo. «Entonces tal vez nosotros entendimos mal». Gabriel no respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque de repente tenía demasiado. Esa noche, después de apagar la luz de Jazmín, Gabriel se quedó despierto en su propia habitación, mirando el techo, pensando, se decía a sí mismo, en la reunión de la próxima semana, en el proyecto de Valencia, en absolutamente cualquier cosa que no fuera relevante. Y sin embargo, en algún momento, sin que él lo decidiera, sus pensamientos se desviaron hacia una imagen muy específica. Camila riéndose con la cabeza hacia atrás, los hoyuelos, el modo en que decía «secretos, secretos», como si las cosas más simples del mundo fueran tesoros. Se descubrió pensando en ella mientras intentaba, sin éxito, repasar mentalmente una presentación para inversores. Se descubrió pensando en ella mientras se cepillaba los dientes. Se descubrió a las 2 de la madrugada completamente despierto, preguntándose qué estaría haciendo Camila en ese momento. Si también estaba despierta, si el bistró cerraba tarde, si ella, en algún lugar de ese pueblo, pensaba en algo, en alguien, de la misma forma absurda en que él pensaba en ella. Gabriel Santamaría se sentó en la cama, a oscuras, y se preguntó, en serio, con genuina perplejidad, ¿por qué de repente no podía dejar de pensar en una mesera? No tenía respuesta. O, mejor dicho, tenía la respuesta, pero todavía no estaba listo para admitirla ni siquiera ante sí mismo. Apagó la luz del teléfono, se acostó, y durante un buen rato escuchó el mar a través de la ventana abierta, pensando en ojos color miel y preguntándose otra vez por qué eso le importaba tanto. Renata no era tonta. Eso, para empezar, hay que decirlo. Era exagerada, era superficial, era de esas personas que miden el valor de una habitación por cuánto cuesta lo que hay dentro. Pero no era tonta. Y por eso, después de unos días, empezó a notar las cosas que Gabriel todavía se negaba a notar. Notó que él miraba hacia la puerta del bistró cada vez que entraban a comer, antes incluso de sentarse, como buscando algo, a alguien, de manera automática. Notó que Jazmín, cuando contaba historias del día, mencionaba a Camila con la misma frecuencia con que otros niños mencionan a sus mejores amigas del colegio. Notó, sobre todo, que Gabriel se reía distinto cuando Camila estaba cerca. No más fuerte,
distinto, como si la risa en presencia de ella no necesitara permiso. Eso la molestó más de lo que esperaba. La tarde en que decidió hacer algo al respecto, había una pequeña multitud en la terraza del bistró, gente del pueblo, algunos turistas, doña Lola supervisando todo desde la puerta con los brazos cruzados, y Camila pasó junto a la mesa con una bandeja, sonriendo a Jazmín de paso. «¡Qué suerte tienes, Camila!», dijo Renata, en voz lo bastante alta para que varias mesas la escucharan, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hay personas que nacen para servir mesas, y otras que nacen para sentarse en ellas. Cada una tiene su lugar, ¿no crees?». Se hizo un silencio breve, el tipo de silencio que en un pueblo pequeño se nota. Camila no dejó de sonreír. «Tienes razón», dijo con tranquilidad. «Y también hay personas que se sientan en una mesa carísima y aún así no tienen absolutamente nada interesante que decir. Cada una tiene su lugar, sí». Alguien, en la mesa de al lado, se atragantó disimuladamente con la risa. Renata abrió la boca, la cerró. Y entonces Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en un silencio cuidadosamente neutral, el silencio profesional de quien evita conflictos en reuniones, dejó la servilleta sobre la mesa con un gesto pausado, casi elegante, y dijo, sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas: «Camila no está aquí para que la midas, Renata». Y ahí, queridos espectadores, fue la primera vez, que Gabriel Santamaría tomó partido en público. No por una cifra, no por un contrato, por una mesera con 2 hoyuelos y un vino sin etiqueta. Renata se quedó pálida durante un segundo. Después recompuso la sonrisa con la velocidad de quien tiene mucha práctica, fingiendo que nada le afecta. «Era solo un comentario», dijo. «No hace falta ponerse tan dramático». Camila, que seguía de pie junto a la mesa, miró a Gabriel. Solo un segundo. Pero en ese segundo algo cambió. Algo pequeño, casi invisible, pero real. Por primera vez, ella lo miró no como el cliente simpático con la hija encantadora, sino como alguien que la había defendido sin que ella se lo pidiera. «Voy a traerles la cuenta», dijo, recuperando la voz profesional, aunque las orejas se le habían puesto un poco rojas. Y se fue. Si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, este es un buen momento para dejarnos un comentario contándonos ¿de qué lado estás? ¿De Renata o de Camila? Sabemos, pero queremos leerlo igual. Y antes de seguir, recuerda darle like y suscribirte a Enamórate de esta historia, porque lo que viene después de esta cena va a cambiar absolutamente todo. La trampa, como Jazmín la llamó años después, cuando ya tenía edad para presumir de su don de la estrategia, fue sencilla. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento, Jazmín anunció que estaba demasiado cansada para salir y que prefería quedarse viendo una película con doña Lola, que, oh casualidad, vivía a 2 calles y siempre estaba encantada de tener compañía. «Pero Camila necesita comprar cosas para el bistró», añadió, con un tono de quien resuelve un problema de logística internacional. «Y el mercado nocturno cierra tarde. Papá podría acompañarla, para que no vaya sola. Una niña de 9 años. Logística de pareja. Tomen nota, futuros guionistas. La competencia es feroz». Gabriel miró a Camila. Camila se encogió de hombros, como si la idea no le hubiera generado absolutamente ninguna emoción particular, lo cual, para ser justos, era una actuación bastante buena. «No tienes que venir si no quieres», dijo. «Voy», dijo Gabriel, con una rapidez que a él mismo lo sorprendió. El mercado nocturno de Caleta Blanca ocupaba la calle principal de punta a punta. Puestos de luces cálidas, olor a pan recién horneado mezclado con sal de mar, música que salía de algún bar cercano, vendedores que gritaban precios con el mismo tono alegre con que cantarían una canción. Camila caminaba entre los puestos con la familiaridad de quien conoce a cada vendedor por su nombre, por el nombre de sus hijos, y probablemente por algún secreto que jamás contaría. «Aquí», dijo deteniéndose frente a un puesto de especias, «este hombre vende el mejor pimentón de la costa y se ofende muchísimo si no se lo dices cada vez. Cada vez. Cada vez». Hablaron de todo, del pueblo en invierno, de las tormentas de verano, de un sueño que Camila tuvo alguna vez, abrir mi propio lugar, no grande, solo mío,
y que dejó a un lado porque la vida, según ella, tiene la costumbre de poner cosas más urgentes en el camino. Gabriel escuchaba. Y aquí hay algo que vale la pena señalar. Gabriel Santamaría escuchaba. De verdad. No esa escucha educada de las reuniones, donde la mitad del cerebro ya está pensando en la respuesta. Escuchaba como quien encuentra, en cada palabra de la otra persona, una pieza de algo que no sabía que le faltaba. Fue entonces cuando una voz gritó, desde el otro lado de la calle. «¡Cami!». Un hombre de unos 30 años, bronceado con el pelo despeinado por el viento del mar, y una sonrisa de quien lleva toda la vida sin preocupaciones, cruzó la calle a paso rápido y la levantó del suelo en un abrazo que la hizo soltar una risa sorprendida. «Bruno», dijo ella golpeándole el hombro, «bájame, animal. Te perdiste mi cumpleaños». Trabajaba. «Siempre trabajas». Bruno la soltó finalmente y le revolvió el pelo con una confianza que solo se gana después de años de conocer a alguien desde que ambos tenían rodillas raspadas. «Sigues siendo la peor amiga del mundo. Y tú sigues siendo el peor en mentir sobre eso». Bruno se rió y entonces, por primera vez, pareció notar la presencia de Gabriel. «¿Y este quién es?» «Es un...». Camila dudó, una fracción de segundo apenas perceptible, antes de decir: «Amigo, está de vacaciones con su hija». «¿Ah?». Bruno extendió la mano hacia Gabriel con cordialidad genuina, sin malicia alguna. «Bruno, tengo el local de alquiler de barcas, al final del muelle. Si necesitas algo, dile a Cami que te lleve. Ella sabe dónde encontrarme». Se giró de nuevo hacia Camila con una sonrisa que era evidentemente la de alguien que la conocía desde niños. «Oye, ¿sigue en pie lo del sábado? Mi madre pregunta si vas a llevar el postre otra vez, porque el año pasado casi hay un escándalo cuando no lo hiciste». «Voy a llevarlo, dile que respire», le digo. Bruno le dio un beso rápido en la mejilla, del tipo que se da entre personas que se conocen de toda la vida y para quienes el espacio personal es sencillamente un concepto que no aplica entre ellos. «Me alegra verte, Cami. En serio». Y se fue, perdiéndose entre los puestos con la misma energía con la que había aparecido. Camila se giró hacia Gabriel, todavía con media sonrisa por el encuentro. «Perdón, es...». Se detuvo, porque la expresión de Gabriel era rara. No molesta exactamente. Más bien la expresión de alguien que está intentando, sin mucho éxito, que su cara no diga lo que está pensando. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Perfectamente», dijo Gabriel, con una voz que sonó 2 tonos más formal de lo normal. «Es un amigo simpático, lo es. Lo conozco desde que teníamos 6 años. Siempre fue medio...». Camila buscó la palabra, sin darle demasiada importancia. «Enamoradizo. De mí, quiero decir. Pero nunca pasó nada, y nunca va a pasar. Es como mi hermano, solo que más insoportable». «No tienes que explicarme nada», dijo Gabriel con una rapidez que, paradójicamente, sonó a exactamente lo contrario. «Y aquí, señoras y señores, tenemos la escena que estábamos esperando». Gabriel Santamaría, quien minutos antes hablaba con total tranquilidad sobre sueños postergados y pimentón de la mejor calidad de la costa, acaba de sentir, por primera vez en su vida adulta, una punzada de celos, por un hombre que vende paseos en barca, y lo está negando con una eficiencia que daría envidia a su propio departamento legal. Camila lo miró con curiosidad un segundo más, pero no dijo nada. Siguieron caminando. Terminaron la noche en la plaza, donde una pequeña banda local tocaba para nadie en particular, y unas cuantas parejas bailaban sobre el empedrado, entre risas y tropiezos. «Vamos», dijo Camila, tirándole de la manga. «No bailo». «Eso ya lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Porque se nota». Camila ya lo estaba arrastrando hacia el centro de la plaza sin darle opción. «Se nota desde aquí. Desde España entera se nota». Gabriel, rígido al principio, con la elegancia incómoda de quien ha bailado solo en eventos donde el baile tiene coreografía y propósito corporativo, dejó que ella le acomodara las manos, una en su cintura, la otra entrelazada con la de ella. «Así», dijo Camila, «no es difícil, solo no pienses tanto». «Yo siempre pienso». «Lo sé, es tu mayor defecto». Él se rió. Bailaron mal al principio, él pisándola 2 veces, ella riéndose sin disimulo,
Y después, de alguna manera, mejor. La música era simple, algo de guitarra y un acordeón desafinado, pero suficiente. Camila, por su parte, no esperaba esto. La mano de Gabriel en su cintura era firme, cálida, segura de un modo que no tenía nada que ver con la elegancia de su ropa ni con sus modales de sala de juntas. Sintió ese calor atravesarle la tela del vestido, subirle por la espalda, y por un instante se descubrió pensando que, si daba un paso más hacia él, solo uno, probablemente no le importaría quedarse ahí mucho más tiempo del que cualquier baile de pueblo justificaba. Vale la pena describir despacio lo que Gabriel estaba sintiendo en ese momento, porque él mismo no tenía las palabras todavía. Camila olía a sal, a crema de manos con olor a coco y a algo dulce que él no supo nombrar, azúcar quemada, vainilla, y que, sin que lo decidiera, se quedó grabado en algún rincón de su memoria de manera permanente. Cuando ella levantó la vista para mirarlo, para reírse de algo, para decir algo, ya no importaba el qué, sus ojos color miel quedaron tan cerca que Gabriel olvidó el paso. Olvidó la música. Olvidó por un segundo entero el motivo exacto por el que durante un año entero había decidido no volver a sentir nada parecido a esto. La mano de Camila sobre su hombro se quedó quieta. La de él, en la cintura de ella, se cerró. Apenas 1 centímetro, acercándola. El acordeón siguió tocando, desafinado y ajeno, mientras el mundo entero parecía reducirse a la distancia entre dos bocas que, por primera vez, no tenían ninguna excusa profesional, ni ninguna niña dormida, ni ninguna copa de vino de por medio. Gabriel bajó la cabeza apenas. Camila no se apartó, y entonces, porque toda buena historia necesita su casi antes de su sí, él se detuvo, a medio camino. Cerró los ojos un segundo, como quien recuerda algo que preferiría no recordar, y dio un paso atrás, soltándole la mano con una delicadeza que no combinaba con la brusquedad del gesto. «Perdón», dijo, con la voz un poco rota. «Yo debería volver». «Jazmín». Camila parpadeó sorprendida, pero recompuso la expresión con la rapidez de alguien acostumbrada a que las cosas no salgan como se esperan. «Claro», dijo. «Sí, vamos». Caminaron de vuelta en un silencio que, por primera vez desde que se conocían, no fue cómodo. No fue que él no quisiera, fue exactamente que quería demasiado. Y eso, para un hombre que lleva un año entero convencido de que la felicidad es un lujo que ya gastó, resulta aterrador. Pero de eso, de la culpa, del miedo, de todo lo que Gabriel no dijo esa noche, vamos a hablar enseguida. Porque hay una playa, una madrugada y una conversación que ninguno de los dos va a olvidar. Gabriel no durmió, se quedó tendido en la cama, mirando el techo, repasando una y otra vez ese segundo, ese medio segundo, en que había estado a punto de besar a Camila, y sobre todo, repasando el motivo por el que se había apartado. A las 6 de la mañana, su teléfono vibró. Era su asistente en Madrid, recordándole una videollamada con los inversores del proyecto de Valencia, programada para esa tarde. Importante, como usted ya sabe, señor Santamaría. Gabriel miró el mensaje. Y entonces hizo algo que su asistente, de haberlo presenciado, habría descrito probablemente como un síntoma médico preocupante. Escribió: «Reprográmenla». Algo surgió. Nada surgió. Absolutamente nada había surgido, salvo una necesidad muy concreta de caminar, de pensar, de no quedarse en esa habitación dándole vueltas a lo mismo. Para quienes no estén familiarizados con el mundo empresarial, Gabriel Santamaría no reprograma videollamadas con inversores. Gabriel Santamaría llega a esas videollamadas con 15 minutos de anticipación, con 3 alternativas preparadas y un café que no toca porque está trabajando. El hombre que acaba de escribir ese mensaje, ese hombre con sandalias, pelo despeinado y una playera arrugada por no haber dormido, es, técnicamente, un impostor. Y sin embargo ahí estaba, bajando hacia la playa antes de que saliera el sol del todo, sin saber muy bien qué buscaba. Encontró a Camila sentada en la arena, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de ellas, mirando el mar con la misma intensidad con que él, sin saberlo, llevaba toda la noche mirando el techo. «No podía dormir», dijo ella, sin sorprenderse de verlo, como si lo hubiera estado esperando sin admitirlo.
Pasa, a veces, cuando algo te despeina por dentro. Gabriel se sentó a su lado. La arena estaba fría, húmeda. Sintió cómo se le pegaba a la ropa y por primera vez en mucho tiempo no le importó. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el mar. «Lo de anoche», empezó Gabriel. «No tienes que explicar nada». «Sí tengo». Respiró hondo. El aire le supo a sal. «No fue que no quisiera, Camila. Fue...» Se pasó una mano por la cara. «A veces siento que si vuelvo a ser feliz, la estoy dejando atrás». Camila no respondió de inmediato. No intentó decir algo perfecto, algo de esas frases que la gente repite porque las escuchó en una película. Solo lo miró, con esos ojos color miel que el amanecer empezaba a teñir de un dorado distinto, y dijo: «Tal vez amar otra vez no sea dejarla atrás». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado como quien camina sobre algo frágil. «Tal vez sea llevar también lo que ella te enseñó». Gabriel cerró los ojos. No vamos a decir que esa frase lo arregló todo. Eso sería mentira, y en este canal no mentimos mucho. Pero sí vamos a decir que fue la primera vez en un año entero que alguien le habló del duelo sin tratarlo como algo que hay que superar, como si el amor por Elena fuera un obstáculo en una carrera y no, simplemente, una parte de quién era Gabriel ahora. «Gracias», dijo él en voz baja. «No me agradezcas. No dije nada que no sea verdad». Se quedaron en silencio otra vez. El cielo lentamente empezaba a llenarse de ese color naranja pálido que precede al sol. «¿Puedo contarte algo?», preguntó Camila de repente, mirando el horizonte y no a él. «Algo que no le he contado a casi nadie del pueblo». «Claro». Hace unos años, Camila dudó. Se abrazó un poco más las rodillas. «Estuve con alguien, de Madrid, como tú, en realidad. Venía aquí en verano, igual que tanta gente. Y durante un tiempo pensé que, no sé, que tal vez podía funcionar, que el mundo de él y el mío no eran tan distintos». Gabriel la escuchó sin interrumpir. Duró un verano y un poco más, y al final él me dijo más o menos con esas palabras que yo no encajaba en su vida. No de mala manera, ni siquiera con crueldad, simplemente como un hecho. Como si yo fuera un mueble que no combinaba con la decoración. «Camila, no te lo cuento para que me tengas pena», dijo ella rápido, casi a la defensiva, aunque su voz no perdió la calidez. «Te lo cuento porque...» Se giró finalmente para mirarlo. «Porque anoche, cuando te apartaste, pensé que tal vez tenías razón en apartarte. No por Elena, sino porque yo ya sé cómo termina esto, y no estoy segura de querer pasar por eso otra vez». Y ahí, en una playa vacía con el sol asomando apenas por el horizonte, dos personas que llevaban máscaras completamente distintas, un CEO que aprendió a no sentir y una mesera que aprendió a no esperar, se quedaron por un momento completamente desnudas, sin máscaras de ningún tipo. Gabriel extendió la mano despacio y la posó sobre la de Camila. No la apretó, solo la dejó ahí, como una pregunta. «Yo no soy él», dijo simplemente. «Lo sé, pero entiendo el miedo». Hizo una pausa. «Yo también tengo el mío». Camila lo miró, y por primera vez desde que se conocían, no sonrió, no hizo una broma, no dijo nada irreverente, solo asintió. Y se quedaron así, en silencio, viendo cómo el sol terminaba de salir sobre el mar, con las manos juntas sobre la arena fría, sin prometerse nada todavía, pero sin necesitar prometérselo tampoco. Las cosas durante los días siguientes cambiaron de una manera que ninguno de los adultos supo nombrar en voz alta, pero que todos, incluida una niña de 9 años con un radar extraordinariamente sensible, notaron. Gabriel sonreía más, reía más, encontraba excusas cada vez menos disimuladas para pasar por el bistró de camino a cualquier lado, aunque el bistró nunca estuviera realmente en el camino de nada. Y Jazmín, que había pasado los últimos días sintiéndose la artífice silenciosa de toda esa felicidad, una tarde escuchó algo que no debía escuchar. Estaba sentada en los escalones de atrás del bistró, jugando con el gato anaranjado, mientras dentro doña Lola y otra mesera hablaban, sin saber que la niña estaba ahí, sobre lo bonito que era ver a Camila tan distinta últimamente, tan iluminada, como si por fin alguien la mirara como se merece. «Sería bonito que esos dos terminaran juntos», dijo la otra mesera.
La niña ya la quiere como si fuera... No terminó la frase, pero no necesitaba terminarla. Jazmín se quedó con el gato en brazos, completamente quieta, y entonces, sin que nadie la viera, sintió algo que no esperaba sentir: miedo. Hagamos una pausa, queridos espectadores, porque esto es importante. Jazmín había pedido ese deseo con todo el corazón. Quería ver feliz a su padre. Quería que alguien lo cuidara cuando ella no pudiera. Eso era real, y sigue siendo real. Pero hay una diferencia entre desear algo desde lejos, como una idea, y verlo suceder de verdad, frente a tus ojos, con una persona específica que empieza a ocupar un espacio específico. Y ese espacio, ese lugar al lado de papá, era, hasta hacía un año, de mamá. Esa noche, mientras Camila preparaba la cena en el apartamento, Gabriel había salido a comprar algo. Ya vuelvo, con esa sonrisa nueva que tenía desde la playa. Jazmín entró a la cocina y se quedó parada en la puerta, abrazando a un peluche que casi nunca usaba. Camila, dime, cariño. Sí, papá. Jazmín tragó saliva. Apretó el peluche. Si papá te quiere a ti, ¿mamá se va a borrar? Camila se quedó completamente quieta, con una cuchara de madera a medio camino entre la olla y el aire. No hay manual para esto. No hay frase preparada que sirva para responder a una niña de 9 años que acaba de preguntar, con toda la honestidad del mundo, si el amor nuevo va a borrar el amor que perdió. Camila quiso decir algo, cualquier cosa, pero por primera vez desde que la conocían no encontró las palabras. Y Jazmín, al ver ese silencio, al interpretarlo como hacen los niños, de la peor manera posible, dio un paso atrás. Está bien, dijo en una voz muy pequeña. No pasa nada. Yo solo... preguntaba. Y se fue a su habitación, dejando a Camila con la cuchara de madera todavía en la mano y un nudo en la garganta que no supo deshacer. Cuando Gabriel volvió, 20 minutos después, encontró a Camila sentada en la terraza, sola, con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío, aunque la noche era cálida. ¿Pasó algo? Tengo que irme, dijo ella, levantándose de golpe sin mirarlo del todo. Mañana entro temprano. Lo siento. Camila. De verdad, está todo bien. Solo... necesito ir a casa. No estaba todo bien. Y los dos lo sabían. Pero Camila, en ese momento, hizo algo que muchas personas hacen cuando algo les duele demasiado pronto. Se fue antes de que el dolor terminara de tener nombre. Durante los días siguientes, Camila lo evitó. No de manera obvia. Seguía siendo amable, seguía sonriéndole a Jazmín cuando la veía en el bistró, seguía siendo, en apariencia, la misma. Pero ya no se quedaba después de su turno. Ya no aceptaba acompañarlos a ningún lado. Las conversaciones se volvieron cortas, profesionales, del tipo «algo más» y «que tengan buen día». Gabriel lo notó, por supuesto, y por primera vez en su vida no supo qué hacer con esa información que no era una cifra, ni un contrato, ni un problema con solución técnica. Gabriel fue al bistró al día siguiente, durante la hora muerta de la tarde, cuando no había clientes y doña Lola dormitaba en una silla con un periódico sobre la cara. Encontró a Camila limpiando mesas que ya estaban limpias. «Necesitamos hablar», dijo. «Estoy trabajando». Camila. Ella dejó el trapo sobre la mesa, finalmente, y se cruzó de brazos, como si necesitara algo entre ella y él. «Jazmín me preguntó si tú ibas a borrar a su madre», dijo Camila directa, porque rodear las cosas nunca había sido su estilo. Y yo no supe qué decirle, Gabriel. Me quedé ahí parada como una idiota sin nada que decir, porque la verdad es que no lo sé. No sé si lo que está pasando entre nosotros le hace bien a esa niña o le hace daño, y no quiero ser la persona que... Camila. ¿Qué? Tu hija no necesita una novia para su papá, dijo Gabriel despacio, como si las palabras se le estuvieran ordenando solas mientras las decía. Necesita tiempo, necesita permiso para extrañar a su madre. Y eso, añadió dando un paso hacia ella, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo, con que yo no le he dado ese permiso, ni a ella, ni a mí. Camila lo miró, sorprendida. Eso es justo lo que yo no supe decirle, dijo en voz baja. Lo sé, por eso lo digo yo ahora. Voy a hablar con ella, siguió Gabriel, de Elena, de todo. Hace un año que los dos fingimos estar bien, y los dos sabemos que no es cierto. Eso es...
Camila tragó saliva. Eso está bien, Gabriel, de verdad. Pero hay algo más que necesito decirte. Dio otro paso, estaban muy cerca ahora. Y necesito dejar de fingir que no te busco con la mirada cada vez que entro en una habitación, Camila. Lo he intentado, durante días, y no puedo. Narrador. Y ahí está, queridos espectadores, el hombre de hielo diciendo en voz alta, en un bistró vacío con doña Lola dormida y un gato como único testigo, la cosa más cursi que ha dicho en su vida adulta. Anótenlo. Es importante. Camila abrió la boca para responder. Pero en ese momento, la campanilla de la puerta sonó y entró un grupo de personas vestidas con la elegancia incómoda de quienes no están de vacaciones, sino de paso por la zona. Gente de Madrid, conocidos de Renata, que la propia Renata había convencido de probar este sitio tan pintoresco, ya van a ver. Renata entró detrás de ellos con una sonrisa que Camila ya conocía bien. «Aquí está», dijo Renata en voz alta, dirigiéndose al grupo y señalando a Camila como si presentara una atracción turística. «La chica de la que les hablé. Es encantadora, ¿verdad? Tan espontánea». Uno de los hombres del grupo, con un reloj demasiado grande para su muñeca, soltó una risita. «¿Es verdad que vive aquí todo el año?» «Qué tranquilo debe ser». «Mortalmente tranquilo, imagino», dijo otra mujer sin disimular el desdén, «aunque supongo que para algunas personas esto es ya el techo». «No, querida». Camila se quedó muy quieta. Aquí no hubo réplica ingeniosa, no hubo frase perfecta, porque hay un tipo de crueldad, la educada, la que viene envuelta en sonrisas y querida, que no se combate con ingenio, solo duele, y duele más cuando la persona a la que acabas de abrirle el corazón está parada a tu lado, escuchándolo todo. «Disculpen», dijo Camila con la voz apenas firme. «Voy a ver si necesitan algo en la cocina». Y se fue, rápido, casi corriendo. Gabriel se giró hacia Renata con una expresión que ninguno de sus empleados había visto jamás, ni siquiera en los peores días de negociaciones fallidas. «Esto se acabó, Renata». «¿Qué cosa?» «Esto». Hizo un gesto que abarcaba el grupo, la situación, las semanas anteriores. «Tú. Esto. Vete». «Gabriel, eran solo. Vete». Renata, por primera vez en toda esta historia, no encontró nada que decir. Recogió su bolso, el suyo sin nombre propio, para que conste, y salió con su grupo de Madrid arrastrándose detrás, confundidos, sin entender muy bien qué acababa de pasar. Afuera, el cielo se había puesto oscuro de golpe, con esa rapidez típica de las tormentas de verano en la costa. Nubes negras avanzando rápido sobre el mar, el aire cargado de electricidad, las primeras gotas cayendo grandes y pesadas sobre el empedrado. Gabriel salió corriendo detrás de Camila. La encontró en la parte trasera del bistró, bajo un pequeño techo de chapa, intentando cerrar las ventanas de la cocina mientras la lluvia empezaba a entrar. Estaba empapada ya, el pelo pegado a la cara, los brazos llenos de gotas que brillaban con cada relámpago lejano. «No necesito que me rescates», dijo sin girarse, luchando con un postigo de madera que no cooperaba. «Lo sé», dijo Gabriel, también empapado, quedándose quieto a un par de pasos. «Eso es lo que más me asusta de ti». Camila se detuvo. Se giró lentamente con el pelo goteando, la respiración entrecortada, por el esfuerzo, por la lluvia, por algo más que ninguno de los dos quiso nombrar todavía. La lluvia caía entre ellos, sobre ellos, ruidosa contra el techo de chapa. «Camila», dijo Gabriel, y su voz sonó distinta, más baja, más verdadera. «No me importa Madrid, no me importa lo que digan, no me importa nada de lo que acaba de pasar ahí dentro. Lo único que me importa es esto». Dio un paso hacia ella. Ella no se apartó. Él se acercó despacio dándole tiempo, todo el tiempo del mundo, ahí bajo la lluvia, a que se apartara si quería. No lo hizo. El beso no tuvo nada de perfecto. Fue torpe al principio, contenido durante demasiado tiempo, lleno de lluvia, de rabia acumulada y de un alivio inmenso, casi doloroso. Camila le sostuvo la camisa empapada con los dedos, como si quisiera empujarlo lejos y acercarlo al mismo tiempo. Y al final simplemente lo acercó. Gabriel le rodeó la cintura con una delicadeza que no combinaba con la fuerza de sus brazos, como si tuviera miedo de sostenerla demasiado fuerte y al mismo tiempo
terror de soltarla. Y cuando ella suspiró contra su boca, él entendió con una claridad absoluta, la primera claridad absoluta que sentía en un año, que había pasado los últimos 12 meses respirando solo a medias. La lluvia siguió cayendo. Ninguno de los dos se movió para evitarla. Camila vivía sobre el bistró, en un piso pequeño al que se subía por una escalera exterior de madera, con una sola ventana grande que daba al mar. Subieron en silencio, todavía empapados, dejando un rastro de agua en cada escalón. Adentro, ella encendió una lámpara, solo una, de luz cálida y amarilla, y se quedó parada un momento, como si no supiera qué hacer con las manos. Empezó. «Puedo prestarte una toalla, si quieres». Gabriel la interrumpió. No con palabras. La tomó del rostro con las dos manos, con un cuidado casi reverente, y la besó otra vez. Más despacio esta vez, sin la urgencia de la lluvia, sin nada que los apurara. Esa noche no hablaron de Madrid, ni de apellidos, ni de pérdidas. Hablaron con las manos, con la respiración, con esa manera temblorosa de acercarse que tienen las personas cuando el deseo todavía tiene miedo de romper algo sagrado. Aquí el narrador, por una vez, va a hacer lo correcto, bajar la voz y dejarles a ustedes este momento sin comentarios de por medio. Algunas cosas no necesitan acotación. La ropa empapada quedó olvidada en algún lugar del piso. Gabriel besó la curva del hombro de Camila, despacio, como si pidiera permiso incluso después de tenerlo, y sintió cómo la respiración de ella se entrecortaba contra su oído. Las manos de Camila recorrieron su espalda, su nuca, deteniéndose ahí en el nacimiento del cabello, sintiendo bajo los dedos a un hombre que todo el mundo creía invencible y que en ese momento, en sus brazos, parecía, por primera vez en mucho tiempo, completamente entregado. «Espera», susurró ella contra su boca, sin separarse del todo, con una mano apoyada en su pecho, sintiendo el corazón de Gabriel latiendo demasiado rápido para un hombre que controlaba salas enteras. «Espera un segundo». Gabriel se detuvo de inmediato. Apoyó la frente contra la de ella, respirando. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Camila, y soltó una risa baja, nerviosa, que él sintió contra su propia piel. «Solo necesitaba un segundo. Esto es... Lo sé. No, en serio. Esto es mucho». «Lo sé», repitió Gabriel, y la besó en la frente, en la sien, en la línea de la mandíbula, despacio, dándole ese segundo, dándole todos los segundos que necesitara. «No hay prisa, Camila. Ninguna». Y entonces ella sonrió, esa sonrisa de hoyuelos ahí, tan cerca que él podía sentirla más que verla, y lo acercó otra vez, esta vez sin dudar, con la lentitud de quien finalmente deja de tener miedo. Afuera, la tormenta seguía su curso, golpeando la ventana, mientras dentro, en la luz amarilla y cálida de una sola lámpara, dos personas que habían pasado meses, años en realidad, cada uno por su lado, sin permitirse esto, se permitieron finalmente todo. Cuando Gabriel abrió los ojos, la luz era distinta. Gris pálido, suave, la luz exacta de una mañana después de tormenta, cuando el aire todavía huele a lluvia y el mar está más calmado de lo normal, como agotado. Camila dormía a su lado, de costado, con el pelo desordenado sobre la almohada y un brazo extendido hacia donde había estado él. La sábana blanca se movía apenas con su respiración. Por la ventana entraba esa luz fría y limpia, dibujándole el perfil, la nariz, los labios entreabiertos, una pestaña que se movía con cada parpadeo dormido. Gabriel se quedó mirándola. Y aquí, queridos espectadores, llega el momento que estábamos esperando. No el beso, no la noche. Esto. Porque Gabriel Santamaría, en ese instante, con el pelo revuelto, sin corbata, sin agenda, sin ningún plan, él, que tenía un plan para todo, pensó algo que jamás había pensado sobre ninguna persona en su vida adulta. Pensó que Camila, dormida, parecía una respuesta escrita por alguien con demasiada paciencia. No había llegado con fuegos artificiales, no había llegado vestida de destino ni anunciada por ninguna señal evidente. Había llegado con una libreta de pedidos, dos hoyuelos y la insolencia de reírse de sus silencios. Y aún así, o tal vez precisamente por eso, era lo más parecido a un milagro que él había tocado en años. Y entonces ahí, en silencio,
mirando a una mujer dormida en una cama que no era la suya, en un pueblo que no conocía hasta hace 2 semanas, Gabriel Santamaría admitió, solo para sí mismo, sin decírselo a ella todavía, porque algunas cosas necesitan decirse en el momento correcto, que esto era real, que estaba enamorado y que por primera vez en su vida no tenía ningún plan para eso, no tenía hoja de ruta, no tenía proyección a 5 años, no tenía nada salvo la certeza tranquila y aterradora de que quería despertarse así, exactamente así, durante mucho, mucho tiempo. Camila abrió los ojos, despacio, y lo encontró mirándola. ¿Qué? Preguntó con la voz ronca de sueño sin moverse. Nada, dijo Gabriel. Mentira, tienes cara de estar pensando algo. Siempre pienso algo. Es mi mayor defecto. Me lo dijiste tú. Camila sonrió, todavía medio dormida, y se acercó para apoyar la cabeza contra su pecho sin pedir más explicación. Gabriel la rodeó con un brazo, miró el techo, y por primera vez en un año entero, no pensó en absolutamente nada más. Esa misma tarde, Gabriel se sentó con Jazmín en la terraza del apartamento, con el mar todavía agitado por la tormenta de la noche anterior, y le habló de Elena. No fue una conversación larga, no necesitó serlo. Le habló de cómo Elena se reía, con la cabeza hacia atrás como tú, de una canción que le cantaba antes de dormir, de lo mucho que la había querido y de lo mucho que seguía queriéndola, aunque ya no estuviera. Quererla a ella no se va a terminar nunca, Jazmín. Eso no funciona así. Le tomó la mano. Y querer a alguien más, si eso pasa, tampoco hace que ella se borre. Solo significa que hay más espacio. El corazón no funciona como una habitación con un solo lugar. Jazmín, que había estado escuchando con la vista fija en el horizonte, se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedo extrañarla y estar feliz al mismo tiempo? Todos los días de tu vida, si quieres. Jazmín se abrazó a su padre, fuerte, y se quedaron así un buen rato, mientras el sol empezaba a bajar sobre un mar todavía revuelto por la tormenta. Más tarde, esa misma tarde, Jazmín le pidió a Camila que la acompañara a la plaza. «Necesito hacer algo», le dijo con esa seriedad suya que ya nadie cuestionaba. Caminaron hasta la fuente. El agua, después de la lluvia, corría con más fuerza que de costumbre, y las monedas del fondo brillaban, removidas, en posiciones nuevas. Jazmín se quedó mirando el agua un momento. «Cuando pedí el deseo», dijo, sin mirar a Camila, «pensé que era para que apareciera alguien, y cuando vimos a Renata justo después, pensé, ahí está, esa es». La fuente respondió rapidísimo. «Ajá, pero me equivoqué». Camila se agachó a su lado, frente a la fuente. «¿Por qué dices eso?» «Porque pensé que era Renata». Jazmín se giró finalmente y miró a Camila con una expresión que mezclaba la solemnidad de un descubrimiento importante con la ternura de quien está a punto de decir algo enorme. «Pero papá sonríe contigo, sonríe de verdad, como antes». Camila se quedó sin palabras. Narrador. Y aquí está, queridos espectadores, el momento que muchos de ustedes esperaban desde el principio de esta historia. Una niña de 9 años, frente a una fuente, acaba de decirle a la mujer que tiene delante, sin saberlo del todo, pero sabiéndolo perfectamente al mismo tiempo, que ella es el deseo, que siempre lo fue, que la moneda cayó al agua y en algún lugar del universo alguien tomó nota correctamente, aunque tardara un poco en entregar el paquete. «Jazmín», dijo Camila con la voz un poco quebrada, «¿tú también sonríes distinto con papá?» Camila se rió, bajito, con los ojos brillantes. «Sí», admitió, «creo que sí». Jazmín asintió satisfecha, como quien confirma un dato que ya sospechaba desde hace tiempo, y sacó del bolsillo, porque por supuesto llevaba otra moneda. «Toma, esta es para ti». «¿Para qué la quiero?» «Para que pidas algo tú también, así es más justo». Camila tomó la moneda, sonrió y la lanzó al agua sin decir en voz alta qué había pedido. No vamos a decirles qué pidió, pero si nos permiten un pequeño adelanto, parece que esta vez la fuente no tardó nada. Tomó menos de 48 horas. Renata, antes de subirse al coche que la llevaría de vuelta a Madrid, humillada, pero no derrotada, porque la gente como Renata rara vez se considera derrotada, solo
temporalmente reubicada, hizo 2 llamadas. La primera a un conocido que trabajaba en un portal de noticias de Sociedad. La segunda, a Camila. A la mañana siguiente, el teléfono de Gabriel no dejó de vibrar. Un titular, después otro, después una decena. El CEO viudo de Grupo Santa María, romance con una camarera en Pueblo Costero, apenas un año después de la muerte de su esposa. Fotos borrosas, tomadas desde lejos. Gabriel y Camila en el mercado nocturno. Gabriel y Jazmín en la playa. Comentarios cientos debajo de cada nota, la mitad de ellos crueles, hablando de Elena con una falta de respeto que a Gabriel le revolvió el estómago. «Esto es mi culpa», dijo, mirando la pantalla con las manos temblando, ligeramente, de rabia. Tenía que haber sido más cuidadoso, tenía que... Gabriel, hay fotos de Jazmín, Camila, de mi hija. Esa misma tarde, mientras Camila terminaba su turno, un hombre con una cámara grande apareció frente al bistró, fotografiándola sin disimulo a través del cristal mientras ella servía mesas. Y aquí hay algo importante que decir sobre Camila, porque no queremos que se confunda. Ella no es una mujer frágil. No le importan, en lo más mínimo, las opiniones de gente que no conoce. Si los titulares hablaran solo de ella, probablemente habría salido a la calle a decirle al fotógrafo, con su característica falta de filtro, exactamente lo que pensaba de su profesión. Pero hay una diferencia entre que te juzguen y que invadan tu espacio. Entre la opinión y la presencia física de un desconocido fotografiándote mientras trabajas como si fueras un animal en exhibición. Eso sí la afectó. Camila salió por la puerta de atrás, evitando al fotógrafo, con el corazón latiendo demasiado rápido por algo que no era, por primera vez en mucho tiempo, alegría. Esa noche, revisando su teléfono a solas, encontró un mensaje de un número desconocido. «Sé que esto debe doler. Solo te lo digo porque créeme, lo he visto antes. No eres de su mundo. Y si de verdad lo quieres, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejada. Para él, para la niña, para ti». No tenía firma. No la necesitaba. Camila leyó el mensaje 2 veces. Y aquí, queridos espectadores, vamos a ser honestos con ustedes. No fue el insulto lo que le dolió. Camila ya había escuchado peores, dichas a la cara, con sonrisas educadas. Fue la palabra alejada, porque tocaba sin saberlo o sabiéndolo perfectamente, lo cual sería peor. Exactamente el mismo miedo que Héctor le había dejado años atrás. El miedo de no encajar. El miedo de ser, otra vez, el paréntesis bonito en la vida de alguien importante. Camila no respondió el mensaje, pero no se lo mostró a Gabriel tampoco. Al día siguiente, Gabriel hizo lo que los hombres como él hacen cuando algo se sale de su control. Intentó controlarlo. Llamó a su equipo de comunicación, organizó un comunicado, y sin consultarlo con nadie, ni con Camila ni con Jazmín, decidió que la mejor manera de proteger a Camila era alejarse de ella, públicamente, de inmediato. «Es temporal», le dijo a Camila esa tarde en el bistró, con la voz tensa de quien está tomando una decisión que ya sabe que va a doler. «Hasta que esto se calme. No quiero que sigan fotografiándote. No quiero que tu nombre aparezca en... ¿Me estás dejando?», preguntó Camila, directa como siempre. «No, te estoy protegiendo». «No me preguntaste si quería que me protegieras». Gabriel se quedó callado. «Voy a volver a Madrid unos días», dijo finalmente. «Para que esto se enfríe. Es lo mejor». Camila asintió despacio, con una expresión que Gabriel no supo leer, porque por primera vez desde que se conocían, ella no dijo nada ingenioso, nada irreverente. Solo asintió y se dio la vuelta, y siguió trabajando, como si la conversación no hubiera pasado. Error típico de CEO, damas y caballeros. Clásico de manual. Ante una crisis, encerrarse, controlar y, sobre todo, decidir por otra persona lo que es mejor para ella, sin preguntarle. Gabriel cree que está protegiendo a Camila. En realidad, está repitiendo exactamente el patrón que pasó el último año encerrado en una oficina, fingiendo que estaba bien. Y hay alguien en esta historia que no va a permitir que se salga con la suya. Esa noche, mientras Gabriel hacía las maletas, Jazmín entró a su habitación sin tocar. «¿Vas a irte?» «Unos días, cariño. Es solo... ¿Otra vez vas a elegir trabajar y esconderte?»
Gabriel se quedó con una camisa a medio doblar en las manos. Jazmín, esto es distinto. No es distinto. La voz de Jazmín, normalmente tan dulce, tenía un filo que Gabriel no le había escuchado nunca. Es exactamente igual. Cuando mamá se enfermó, te escondiste en el trabajo. Cuando mamá murió, te escondiste en el trabajo. ¿Y ahora que algo bueno te está pasando, también te vas a esconder? No es esconderme, es... Camila no es un problema, papá. Los ojos de Jazmín se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. Ella es la respuesta. Tú mismo lo dijiste, y la estás tratando como si fuera un incendio que hay que apagar. Gabriel se quedó en silencio. La camisa, todavía a medio doblar, cayó de sus manos sobre la cama. Y ahí, queridos espectadores, una niña de 9 años acaba de hacer lo que ningún consejo de administración, ningún asesor, ninguna persona adulta en la vida de Gabriel Santamaría había logrado hacer en un año entero. Decirle la verdad, sin filtros, sin diplomacia, directo al hueso. Gabriel se sentó en el borde de la cama, con la cara entre las manos. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Tienes toda la razón». Entonces, Gabriel levantó la vista, y por primera vez en toda esta historia, su expresión no fue la de un CEO calculando el siguiente paso. Fue la de un hombre que, finalmente, sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Entonces tengo que arreglar algo», dijo, «y necesito tu ayuda». A la mañana siguiente, Gabriel no se fue a Madrid. En cambio, hizo algo que su equipo de comunicación, de haberlo sabido con anticipación, probablemente habría intentado impedir. Caminó hasta el bistró, a la hora de más movimiento, cuando la terraza estaba llena de gente del pueblo y de turistas desayunando, y entró. Camila estaba detrás de la barra sirviendo cafés y al verlo entrar se quedó quieta, con la cafetera todavía en la mano. «Gabriel, ¿qué...?» «Necesito decir algo», dijo él en voz alta, lo bastante alta para que todo el bistró lo escuchara. «Y necesito decirlo aquí, delante de todos». Doña Lola, desde detrás de la barra, bajó lentamente el periódico que estaba leyendo, con la expresión de alguien que presiente que está a punto de presenciar algo que va a contar durante años. «Vine a pedir perdón», empezó Gabriel, y su voz, normalmente tan controlada, tenía un temblor que no intentó esconder. «A mi hija primero, porque ayer me enseñó algo que yo debería haberle enseñado a ella, que el miedo no puede ser el que decide por nosotros. Lleva un año viéndome elegir el trabajo, el control, la distancia, cada vez que algo me asustaba demasiado. Y casi volvía a hacerlo. Se acercó un poco más a la barra. El bistró entero estaba en silencio. Incluso el grupo de turistas alemanes de la esquina, que probablemente no entendía una palabra, había dejado de hablar solo por el tono. «Y vine a pedirte perdón a ti, Camila, por hacerte creer, aunque fuera por un día, que eras un problema que había que resolver, que había que manejar, cuando en realidad...» Hizo una pausa. Tragó saliva. «Cuando en realidad eres la única parte de mi vida, en este último año, que empezó a sentirse como una respuesta. No como Renata creyó que era una fuente, con una señal evidente y una entrada perfecta. Tú llegaste sirviendo mesas, leyéndome en 10 segundos, riéndote de mis silencios, y aún así, o tal vez por eso, eres lo más real que me ha pasado desde que perdí a Elena». Queridos espectadores, en este punto varias personas en ese bistró, incluida una señora de unos 70 años que nadie había visto llorar jamás, ya tenían los ojos llenos de lágrimas. Vamos a fingir que nosotros no, por dignidad profesional, pero saben que es mentira. «No me importa lo que digan los titulares», siguió Gabriel. «No me importa quién se entere, ni qué piensen, ni cómo lo cuenten. Lo único que me importa es que tú sepas, y que lo sepa todo este pueblo si hace falta, que no me avergüenzo de esto. Al contrario, es lo único de lo que estoy seguro». Camila, con la cafetera todavía en la mano, que en algún momento había empezado a temblar ligeramente, la dejó sobre la barra. «¿Y el mensaje?», preguntó en voz baja, aunque ya no parecía importarle que la escucharan. «¿Sabes lo que me dijo Renata?». «No», dijo Gabriel, «pero puedo imaginarlo. Y sea lo que sea que te haya dicho, es mentira. Tú eres exactamente de mi mundo, Camila. Eres de hecho la única parte de mi mundo que de verdad importa». Camila se rió. Una risa pequeña, temblorosa, mezclada con lágrimas, y salió de detrás de la barra. Eso fue. «Lo sé, cursi. Lo sé». Iba a decir perfecto, cuando Gabriel la besó, ahí en medio del bistró,
con todo el pueblo mirando, con doña Lola sonándose la nariz con una servilleta de papel y Jazmín, que había entrado justo a tiempo, saltando con los puños en alto, como si su equipo hubiera ganado algo importante. Alguien en una mesa del fondo empezó a aplaudir. Después se le unió otra persona, y otra, hasta que el bistró entero, turistas confundidos incluidos, aplaudía mientras afuera el mar de Caleta Blanca seguía su curso, ajeno y eterno, como si llevara toda la vida esperando exactamente este momento. Y por si se preguntan, sí, el escándalo se calmó. Resulta que un CEO declarándose públicamente, sin esconder nada, en un bistró de pueblo, frente a aplausos espontáneos, y sí, alguien lo grabó porque siempre hay alguien grabando, es una historia mucho mejor que cualquier titular cruel. Algunos medios, incluso, tuvieron que reescribir sus notas, pero esa parte, sinceramente, ya no le importaba a nadie en este bistró. Tenían cosas más importantes que celebrar. Doña Lola llevaba media hora peleándose con una guirnalda de flores blancas, como si la guirnalda le debiera dinero. «Más a la izquierda», ordenó, señalando el arco improvisado en el patio trasero del bistró. «No, no tanto. Dios mío, qué poca sensibilidad estética tiene la juventud». El camarero que sostenía la escalera suspiró. «Lola, si la muevo 1 centímetro más, cae al mar». «Pues que caiga bonito». El patio trasero del bistró ya no parecía el mismo lugar donde, 2 años atrás, una mesera había servido una cena a un viudo demasiado serio, una niña demasiado lista y una mujer demasiado interesada en hablar de bolsos caros. Ahora estaba cubierto de luces cálidas, mesas vestidas de lino blanco, flores silvestres y pequeñas velas protegidas del viento. Al fondo, el mar brillaba bajo el sol de la tarde, como si también se hubiera vestido para la ocasión. La boda era allí, en el bistró, en el lugar donde Gabriel Santamaría había creído estar escapando de su vida y había terminado encontrándola de nuevo. Había gente del pueblo. Tomás y Pilar Ríos ocupaban un lugar de honor en la primera fila, con pañuelos listos antes de tiempo, y Bruno, vestido con una elegancia que claramente no era la suya y que claramente había sido elegida por Camila, ajustándose el cuello de la camisa cada 2 minutos. Y también había gente de Madrid, empresarios, socios, directivos, mujeres con vestidos carísimos y hombres que no terminaban de entender por qué el poderoso Gabriel Santamaría había elegido casarse en un patio con olor a sal, pan tostado y jazmines. Doña Lola sí lo entendía. «Porque el hombre no es tonto», murmuró, acomodando una copa. Tardó, pero no es tonto. Jazmín apareció corriendo por el patio, con un vestido color lavanda, el pelo recogido con flores pequeñas y una sonrisa tan grande que parecía iluminar más que todas las guirnaldas juntas. «Lola, papá está nervioso». «Claro que está nervioso. Se casa con Camila. Yo también estaría nerviosa si fuera a casarme con una mujer que puede discutirte, besarte y salvarte la vida emocional en el mismo día». Jazmín soltó una carcajada. «Dice que no sabe qué hacer con las manos». Lola miró hacia el altar, donde Gabriel esperaba de pie, con un traje claro, impecable, y la expresión de un hombre que podía dirigir una empresa internacional y aún así no saber respirar cuando la mujer que amaba estaba a punto de aparecer. «Dile que no haga nada, que las use para no dejarla ir». Jazmín se quedó un segundo mirándola, seria de pronto. «Eso fue bonito. No te acostumbres», me salió sin querer. La música empezó. El murmullo del patio se apagó. Gabriel levantó la vista. Y entonces Camila apareció. No llevaba un vestido de princesa ni una corona ni nada que pareciera hecho para impresionar a Madrid. Llevaba un vestido blanco sencillo, de tela suave, con la espalda apenas descubierta y el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, movido por la brisa del mar. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores blancas y azules, y en los ojos, esa luz color miel que Gabriel había visto por primera vez bajo el toldo del bistró, cuando ella se acercó a tomarles el pedido sin tener idea de que estaba entrando en su destino. Gabriel sonrió. No una sonrisa educada, no una sonrisa de foto, una sonrisa verdadera. Jazmín lo vio desde la primera fila y se llevó una mano al pecho, orgullosa, como quien contempla la obra completa de su vida. «Funcionó», susurró. Camila caminó hasta el altar mirando a Gabriel. Su madre lloraba.
Su padre intentaba no llorar y fracasaba con dignidad. Doña Lola ya ni lo intentaba, tenía el pañuelo en la mano desde antes de que sonara la música. Cuando Camila llegó frente a él, Gabriel tomó sus manos. «Estás temblando», susurró ella. «Estoy intentando no parecer desesperado». «No te sale». «Lo sé». Camila sonrió y los hoyuelos aparecieron. El oficiante habló del amor, de la elección, de la familia. Pero Gabriel apenas podía escuchar. Tenía delante a Camila, el mar detrás de ella, a Jazmín sentada en primera fila con los ojos brillantes, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que la felicidad fuera una traición. Sintió que era una promesa. Cuando llegó el momento de los votos, Camila respiró hondo. «Yo no soñaba con un hombre perfecto», dijo, mirándolo. «De hecho, cuando te conocí pensé que eras demasiado serio, demasiado elegante y demasiado malo eligiendo compañía para cenar». Algunos invitados rieron. Gabriel inclinó la cabeza, aceptando el golpe. «Pero después te vi con Jazmín. Te vi intentando aprender a ser padre otra vez mientras todavía estabas roto. Te vi tener miedo. Te vi equivocarte. Te vi volver. Y ahí entendí que no me había enamorado de un hombre perfecto. Me había enamorado de un hombre que, incluso con el corazón cansado, todavía quería amar bien». Gabriel tragó saliva. Camila apretó sus manos. «Gracias por no pedirme que dejara de ser quien soy para entrar en tu vida. Gracias por traerme a Madrid sin arrancarme del mar. Gracias por entender que mis raíces no eran una jaula, eran parte de mí». Cuando le tocó hablar, Gabriel miró primero a Jazmín. «Hace 2 años vine a este pueblo porque mi hija necesitaba a su padre. Yo creía que veníamos de vacaciones, pero ella, como siempre, sabía más que yo». Sonrió. «Me hizo tirar una moneda en una fuente y pidió que yo volviera a ser feliz. Al principio pensé que ese deseo era imposible, después pensé que se había equivocado, y al final entendí que la fuente no se equivocó nunca. Yo, simplemente, no sabía mirar». Volvió los ojos hacia Camila. «Tú no llegaste como yo esperaba. Llegaste con una libreta de pedidos, una risa insolente y la costumbre peligrosa de decirme la verdad. Me enseñaste que se puede amar otra vez sin borrar lo que se amó antes. Me enseñaste que la vida no siempre vuelve con ruido. A veces vuelve en una mesa frente al mar, en una niña riéndose, en una mujer que te mira como si todavía valieras la pena». Camila lloró. Jazmín también. Doña Lola lloró tan fuerte que una señora de Madrid le ofreció un pañuelo de seda, y Lola lo aceptó murmurando: «Este sí parece caro». Cuando Gabriel y Camila se besaron, el patio entero estalló en aplausos. Jazmín fue la primera en levantarse, corrió hacia ellos antes de que terminara la ceremonia formal y los abrazó por la cintura. «Técnicamente», dijo, con la cara apretada contra el vestido de Camila, «yo organicé todo esto». Gabriel soltó una risa emocionada. «Técnicamente sí». Camila besó la cabeza de la niña. «Entonces, gracias, señora organizadora». «De nada, pero quiero una mesa de dulces más grande». Doña Lola, desde atrás, levantó la mano. «Eso ya lo negocié yo». Tal y como había imaginado años atrás, Camila no abandonó el mar. Tampoco se quedó congelada en él. Después de la boda, se mudó a Madrid con Gabriel y Jazmín, y empezó, por fin, los estudios que siempre había postergado: gestión y dirección de restaurantes. No porque Gabriel la elevara a un mundo distinto, sino porque, por primera vez, alguien le hizo sentir que su vida podía ser más grande sin dejar de ser suya, y la casa junto al bistró, frente al mar, nunca se vendió. 3 años después de aquel verano, la misma playa seguía teniendo el mismo sonido. El mar golpeaba suave contra la orilla. La casa que Gabriel y Camila habían restaurado cerca del bistró tenía las ventanas abiertas, cortinas blancas moviéndose con el viento y juguetes desperdigados por toda la terraza. Jazmín, con 12 años, estaba sentada en la arena frente al mar. Tenía las piernas cruzadas, el pelo más largo, la misma mirada inteligente de siempre, y a su lado, un niño de casi 2 años intentaba, sin mucho éxito, llenar un cubo con arena usando una cuchara demasiado pequeña. Mateo Gabriel Santamaría Ríos tenía los ojos de su padre y los hoyuelos de su madre. «A ver, enano», dijo Jazmín con solemnidad,
Es importante que conozcas la historia oficial de tu existencia. El niño la miró sin entender y le ofreció la cuchara llena de arena. No, eso no se come, concéntrate. Mateo se sentó frente a ella, obediente. Jazmín señaló el bistró, a lo lejos. Todo empezó ahí. Papá estaba triste. Yo era una niña muy inteligente y muy dramática. ¿Dama?, preguntó Mateo. Dramática. Ya lo vas a entender cuando crezcas. Entonces vi una fuente mágica y pedí que papá volviera a ser feliz. El niño aplaudió, sin motivo. Exacto. Muy buena reacción. Después apareció una señora equivocada que hablaba mucho de bolsos, y por un momento pensé que la magia había fallado. Pero no. La magia era mamá. Mateo miró hacia la terraza, donde Camila se reía de algo que Gabriel le decía mientras él le acomodaba una manta sobre los hombros, con esa devoción tranquila que nunca había perdido. «Mamá», dijo el niño. «Sí, mamá». La verdadera respuesta al deseo. Mateo sonrió. Jazmín le tocó la punta de la nariz. «Así que, técnicamente, tú existes gracias a mí». «¿A mí?», repitió él confundido. «No, a mí, a tu hermana mayor, la genia de la familia». Mateo le tiró arena en el vestido. «Bueno, eso fue innecesario». Desde la terraza, Gabriel levantó la voz. «Jazmín, estás contándole otra vez que tu hermano existe gracias a ti. Es información histórica importante». Camila se rió, apoyada contra el pecho de Gabriel. «Déjala. Tiene razón». Gabriel la miró con una ternura lenta, profunda, todavía un poco incrédula. «Sí», dijo, besándole la sien. «La tiene». Jazmín observó a sus padres desde la arena. Gabriel rodeaba a Camila por detrás. Ella se inclinaba contra él, como si ese lugar, entre sus brazos, hubiera existido siempre. Mateo volvía a pelearse con el cubo. El mar seguía ahí, azul, inmenso, guardando secretos y deseos. Jazmín sonrió, porque algunas monedas no compran nada, pero, a veces, si caen en el lugar correcto, te devuelven una familia entera, y así termina esta historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿O esta historia te hizo pensar en algo de tu propia vida? ¿Un deseo que tardó más de lo esperado en cumplirse? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a Enamórate de esta historia para no perderte la próxima vez que una moneda caiga en el lugar correcto.